El sol se elevaba sobre las tierras de Egipto como un juez implacable, bañando con su luz dorada los campos fértiles del delta del Nilo. Era el año 251 después de Cristo, y en aquel territorio donde los faraones habían construido sus monumentos a la eternidad, nacía un niño destinado a erigir imperios invisibles en el corazón del desierto. La brisa traía el aroma de las cosechas abundantes, el murmullo del río eterno, la promesa de una vida ordenada y próspera. Pero en los designios de lo alto, aquella mañana no anunciaba prosperidad mundana, sino el amanecer de una revolución espiritual que transformaría el cristianismo para siempre. Antonio nació en el seno de una familia cristiana próspera, herederos de extensas propiedades agrícolas que garantizaban comodidad y respeto social. Sus padres, devotos seguidores de Cristo en tiempos donde la fe aún se perseguía en las sombras, educaron al niño en las escrituras sagradas y en el temor de Dios. Crecía Antonio entre la abundancia material y la riqueza espiritual, dos mundos que pronto descubriría incompatibles en su máxima expresión. ¿Cómo podía un joven aristócrata, acostumbrado a los manjares y las sedas, presentir que su destino no estaba en los palacios sino en las cuevas más desoladas de la tierra? La muerte llegó como visitante inesperada cuando Antonio apenas contaba 20 años. Primero su padre, luego su madre, ambos partieron dejando al joven heredero una fortuna considerable y la responsabilidad de cuidar a su hermana menor. El peso de aquella herencia no era solo de oro y tierras, era el peso de las expectativas, de las tradiciones familiares, del camino ya trazado por generaciones. Antonio se encontró de pronto como señor de vastas posesiones, administrador de la riqueza acumulada, guardián de un legado terrenal. Pero en su corazón, una inquietud crecía como semilla bajo tierra, la certeza de que todo aquello que el mundo llamaba éxito era, ante los ojos de la eternidad, polvo y vanidad. 6 meses después del funeral de sus padres, Antonio caminaba hacia la iglesia cuando una frase del Evangelio penetró su alma como espada de doble filo. El sacerdote leía el pasaje donde Cristo instruye al joven rico: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Aquellas palabras no fueron para Antonio mera lectura litúrgica, fueron mandato directo, llamado personal, voz del cielo rasgando el velo de su comodidad. Sintió como cada palabra martillaba su conciencia. ¿Era él acaso aquel joven rico aferrado a sus posesiones? ¿Podría él hacer lo que el joven del Evangelio no se atrevió? La decisión no fue instantánea, pero fue irreversible. Antonio comenzó el despojo sistemático de todo lo que poseía, como quien se quita cadenas invisibles, como quien arroja lastre para elevarse hacia el cielo. Distribuyó sus tierras entre los pobres de la región, aseguró el futuro de su hermana confiándola a una comunidad de vírgenes consagradas y reservó solo lo mínimo para su sustento inmediato. Cada propiedad vendida era una atadura rota, cada moneda entregada era un paso hacia la libertad absoluta. Los vecinos lo miraban con perplejidad, algunos con compasión, otros con burla. ¿Qué locura había poseído al joven heredero para dilapidar así su fortuna? Pero Antonio no buscaba la comprensión del mundo, buscaba la aprobación del cielo. Se retiró primero a las afueras de su pueblo, viviendo en pequeñas chozas, dedicando sus días a la oración y al trabajo manual. Visitaba a los ancianos ascetas que ya habitaban los márgenes del desierto, estudiando sus disciplinas, aprendiendo el arte del ayuno, la vigilia y la oración incesante. Descubrió que el camino de la perfección no era teoría sino práctica brutal, no era sentimiento dulce sino guerra encarnizada contra las pasiones del alma. Cada maestro le enseñaba una virtud, de uno aprendió la mansedumbre, de otro la paciencia, de un tercero el amor sin medida. Aún así, Antonio sentía que aquello no era suficiente. Las afueras del pueblo todavía estaban demasiado cerca de la civilización, demasiado contaminadas por el ruido humano, demasiado lejos del encuentro absoluto con Dios que su alma anhelaba. El desierto lo llamaba con voz cada vez más insistente, aquella vastedad inhóspita donde el cielo y la arena se fundían en un abrazo eterno.
Allí, en el silencio más completo, en la soledad más radical, en el despojo más absoluto, Antonio presentía que encontraría lo que buscaba. O quizás, que sería encontrado por aquel a quien buscaba. A los 35 años, Antonio dio el paso definitivo. Cruzó el umbral que separaba el mundo habitado del desierto absoluto, dejando atrás hasta los últimos vestigios de la vida común. No llevaba provisiones abundantes, no buscaba refugios preparados, no tenía plan de retorno. Se adentraba en el vacío como quien se arroja al abismo confiando en que hay brazos eternos que lo sostendrán. El desierto lo recibió con su silencio atronador, con su calor despiadado, con su vastedad que hace insignificante todo orgullo humano. Allí, bajo aquel sol que todo lo revela y todo lo purifica, Antonio estaba listo para descubrir que el verdadero combate no había hecho más que comenzar. ¿Quién podría imaginar entonces que aquel joven solitario, caminando hacia la nada aparente, estaba en realidad marchando hacia el destino más glorioso? ¿Quién sospecharía que sus pasos vacilantes sobre la arena ardiente trazaban el camino que millones seguirían después? El desierto aguardaba, el silencio esperaba, y en las dimensiones invisibles, tanto el cielo como el infierno observaban con atención extrema. Porque la historia de Antonio no era solo la historia de un hombre, era el prólogo de una batalla cósmica donde se definiría el rostro del monasticismo cristiano para todos los siglos venideros. El desierto no es vacío, aunque así lo parezca a los ojos inexpertos. Bajo el manto aparente de la nada, bajo el silencio que parece absoluto, late una actividad invisible más intensa que la de las ciudades más bulliciosas. Antonio lo descubrió en su primera noche de soledad radical, cuando las estrellas se multiplicaron sobre su cabeza como testigos de un drama que apenas comenzaba. El frío nocturno contrastaba brutalmente con el calor diurno, y en aquella oscuridad, el joven monje entendió una verdad que los antiguos padres espirituales conocían bien: quien huye del mundo no escapa de la guerra, sino que entra en el campo de batalla más feroz. Los primeros días transcurrieron en un asombro casi místico. Antonio estableció su morada en una cueva natural, donde el eco de sus oraciones rebotaba contra las paredes rocosas como cántico multiplicado. Ayunaba con disciplina férrea, comiendo solo pan seco una vez al día, bebiendo el agua justa para no perecer. Su cuerpo, acostumbrado aún a las comodidades de su vida anterior, protestaba con cada privación, pero su voluntad se mantenía firme como columna de piedra. Rezaba los salmos de memoria, meditaba en las escrituras que había memorizado, trabajaba con sus manos tejiendo cestas de palma que luego cambiaba por lo mínimo necesario. Parecía que había encontrado el paraíso en el desierto, la paz anhelada, el rostro de Dios en cada amanecer. Pero aquella paz era solo el preludio de la tormenta. Una tarde, mientras Antonio oraba con los brazos extendidos en forma de cruz, una imagen atravesó su mente con la fuerza de un relámpago: la casa de su infancia, el jardín donde jugaba de niño, el aroma del pan recién horneado que su madre preparaba. No era un recuerdo casual, era una invitación seductora, una voz susurrante que decía: ¿qué haces aquí, en este lugar desolado? Tenías una vida, tenías un futuro, tenías la posibilidad de ser feliz. La nostalgia se clavó en su pecho como puñal afilado, y Antonio comprendió con escalofriante claridad que el enemigo había comenzado su asedio. Las tentaciones no llegaron con forma monstruosa ni anuncio dramático, sino con la sutileza de la niebla que se filtra por las rendijas. Al día siguiente fue el recuerdo de su hermana: ¿estaría bien cuidada? ¿Había tomado la decisión correcta al confiarla a otros? ¿No era su deber, como hermano mayor, permanecer a su lado? Los pensamientos se sucedían como oleadas implacables, cada uno más razonable que el anterior, cada uno presentando argumentos que parecían lógicos, prudentes, incluso piadosos. Antonio luchaba contra ellos con versículos bíblicos, con oraciones repetidas hasta el agotamiento, con ayunos más severos. Pero las voces no cedían, se multiplicaban, cambiaban de estrategia. Llegó entonces el desánimo,
el arma más mortífera del arsenal diabólico. Una mañana, Antonio despertó con un peso inexplicable sobre el pecho, una tristeza sin nombre que lo hacía cuestionarlo todo. ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Quién se beneficiaba de su mortificación solitaria? ¿No era esto orgullo disfrazado de santidad, vanidad encubierta bajo el manto de la humildad? El joven monje sintió cómo la duda corroía los cimientos de su vocación como ácido invisible. Podía soportar el hambre, el frío, la sed, pero ¿cómo combatir contra el sinsentido que amenazaba con devorar el propósito mismo de su existencia? Fue en aquel momento de máxima vulnerabilidad cuando Antonio recordó las palabras de los ancianos que había visitado antes de su retiro definitivo: el desierto no te ataca con tus vicios, sino con tus virtudes. El enemigo conoce tu punto más fuerte y allí concentra su ataque. Comprendió entonces que aquella batalla no se libraba con armas humanas, que la estrategia del infierno era precisamente hacerlo creer que dependía de sus propias fuerzas. Postrado rostro en tierra, lloró como niño desamparado, confesando su impotencia, clamando por auxilio divino. Y en aquel llanto, en aquella rendición absoluta, encontró la primera victoria verdadera. Pero el enemigo no se rindió. Si la sutileza había fallado, probaría con la aproximación directa. Una noche, mientras Antonio dormitaba en su cueva, una presencia tangible llenó el espacio. No era imaginación ni sueño, algo real, algo maligno, algo que olía a azufre y putrefacción había entrado en su refugio. El monje abrió los ojos y vio sombras que se movían contra las paredes, formas sin forma definida que reptaban como serpientes, que susurraban obscenidades, que prometían placeres olvidados. El terror lo paralizó durante un instante eterno, pero luego, con voz temblorosa pero firme, pronunció el nombre de Cristo. El efecto fue inmediato y devastador para los atacantes. Las sombras retrocedieron como golpeadas por un látigo invisible, pero no desaparecieron. Se reagruparon, cambiaron de táctica, y entonces Antonio vio algo que lo horrorizó más que las tinieblas: vio apariciones de mujeres hermosas, de banquetes suculentos, de lechos confortables. No eran visiones etéreas sino presencias que parecían corporales, que hablaban con voces melodiosas, que extendían manos seductoras. El joven ermitaño comprendió que la guerra había escalado, que el infierno había decidido emplear toda su artillería. Durante días y noches que se fundieron en un solo combate interminable, Antonio resistió. Ayunaba hasta el límite de la supervivencia, oraba hasta quedar sin voz, se flagelaba para mantener la carne sometida. Los ataques variaban en intensidad, a veces eran susurros suaves, otras veces rugidos ensordecedores. Aparecían como ángeles de luz ofreciendo consejos aparentemente sabios, como amigos preocupados sugiriendo moderación, como voces autoritarias exigiendo sumisión. Pero Antonio había aprendido el secreto: no combatir con fuerza propia, sino invocar el nombre sobre todo nombre, refugiarse bajo las alas del Altísimo, proclamar la victoria de la cruz. Y entonces, cuando el monje estaba al borde del colapso físico y mental, cuando parecía que las tinieblas finalmente prevalecerían, sucedió algo extraordinario. Una luz comenzó a filtrarse por la entrada de la cueva, no la luz del sol sino un resplandor diferente, sobrenatural, que disipaba las sombras como el amanecer disipa la noche. Antonio sintió una paz que no venía de sí mismo, una fuerza que renovaba su ser exhausto, una certeza absoluta de que no estaba solo. Aunque no vio rostro ni figura definida, supo con certeza meridiana que aquel por quien había abandonado todo estaba allí, cumpliéndole la promesa: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días». Las fuerzas enemigas huyeron como humo dispersado por el viento. El silencio volvió a la cueva, pero ahora era un silencio diferente, no vacío sino pleno, no amenazante sino acogedor. Antonio, empapado en sudor, temblando de agotamiento pero radiante de gozo, comprendió que había pasado la primera gran prueba. El desierto seguía siendo campo de batalla, pero ahora conocía al comandante supremo que peleaba a su lado.
Y esta certeza lo preparaba para combates aún mayores que se avecinaban en el horizonte ardiente. 20 años habían transcurrido desde que Antonio entró al desierto, 20 años de combates y victorias, de caídas y levantamientos, de muerte lenta al yo y nacimiento gradual a lo divino. Su fama se había extendido como aroma de incienso. Algunos peregrinos atravesaban las arenas buscando sus consejos, otros simplemente querían contemplar al hombre que había derrotado a los demonios. Pero Antonio anhelaba una soledad aún más profunda, un silencio más radical, un desierto dentro del desierto. Fue así como sus ojos se posaron sobre las ruinas de una antigua fortaleza romana abandonada, más allá de las montañas, en el corazón mismo de la desolación. Allí, entre tumbas excavadas en la roca y corredores que olían a siglos de olvido, encontraría su nueva celda. La fortaleza se alzaba como esqueleto de piedra contra el cielo implacable, testimonio mudo de glorias militares extintas. Los muros carcomidos por el tiempo proyectaban sombras irregulares sobre la arena, y los vientos aullaban entre sus grietas produciendo sonidos que parecían lamentos de almas perdidas. Antonio eligió una de las tumbas más profundas, una cámara subterránea donde la oscuridad era casi tangible y el aire pesaba como manto de plomo. Selló la entrada dejando solo una pequeña abertura por donde le pasarían pan y agua 2 veces por semana. El resto del tiempo estaría completamente solo, completamente aislado, completamente vulnerable. ¿Qué buscaba Antonio en aquella tumba viviente? ¿Acaso no había probado ya suficientemente su templo? Pero los santos conocen un secreto que el mundo ignora. La vida espiritual no es ascenso lineal sino espiral ascendente donde cada nivel requiere batallas más intensas. Antonio presentía que el enemigo de las almas guardaba para él un último asalto, una embestida final antes de la victoria definitiva. Y tenía razón. La primera noche en la tumba, cuando la oscuridad se hizo absoluta y el silencio aplastante, comenzó el asedio más brutal que jamás experimentaría. No fueron susurros ni sombras difusas lo que atacó aquella noche. Fueron legiones organizadas, ejércitos infernales desplegados en formación de batalla, comandados por príncipes de las tinieblas que habían esperado 20 años este momento. Las paredes de la tumba comenzaron a temblar como sacudidas por un terremoto invisible, y del suelo brotaron formas que desafiaban toda descripción racional. Antonio vio bestias con cabezas múltiples, serpientes del tamaño de árboles, leones que rugían con voces humanas, escorpiones gigantes cuyas colas goteaban veneno luminiscente. No eran alucinaciones producidas por el ayuno, eran manifestaciones reales de entidades espirituales que habían tomado forma visible para aterrorizarlo. Los golpes comenzaron entonces. Antonio sintió puñetazos que lo lanzaban contra las paredes, patadas que le quebraban las costillas, mordiscos que desgarraban su carne. Su cuerpo, ya debilitado por décadas de ayuno extremo, se convirtió en un solo grito de dolor. La sangre brotaba de heridas invisibles, los huesos crujían bajo presiones sobrenaturales, los músculos se contraían en espasmos incontrolables. ¿Cómo es posible que espíritus sin cuerpo causen dolor físico tan real? Porque en aquella tumba se había abierto un portal entre dimensiones, un punto donde lo visible y lo invisible se encontraban en combate directo. Las visiones se multiplicaron en horror exponencial. Antonio vio procesiones de condenados arrastrándose hacia él, cadáveres putrefactos que extendían brazos suplicantes, mujeres desnudas que se transformaban en víboras al acercarse. Escuchó blasfemias pronunciadas con voces que parecían salir de las mismas entrañas del infierno, carcajadas que helaban la sangre, gritos que perforaban los tímpanos. El hedor era insoportable, azufre mezclado con carne descompuesta, incienso profanado, perfumes corruptos que inducían náuseas. Todos los sentidos del monje eran asaltados simultáneamente, bombardeados sin tregua, torturados más allá de lo humanamente soportable. Pero lo peor no era el dolor físico ni las visiones grotescas. Lo verdaderamente demoledor era el ataque a su fe misma.
Voces que parecían provenir de lo más profundo de su conciencia susurraban: Dios te ha abandonado. Si te amara, no permitiría este sufrimiento. Tu vida ha sido un error monumental, un desperdicio absurdo. Renuncia ahora, blasfema, y terminará el tormento. Cada palabra era como ácido derramado sobre heridas abiertas, cada argumento presentado con lógica diabólica que parecía irrefutable. Antonio sentía cómo su mente se fragmentaba, cómo su voluntad se doblaba, cómo su esperanza se extinguía como vela consumida. Llegó un momento en que el ermitaño no pudo más. Su cuerpo yacía destrozado en el suelo de la tumba, cada respiración era agonía, cada latido una lucha contra la muerte inminente. No podía orar porque las palabras se ahogaban en su garganta, no podía pensar porque el dolor nublaba su razón, no podía moverse porque sus fuerzas se habían agotado completamente. Estaba reducido a pura impotencia, a desnudez absoluta, a nada. Y precisamente en aquella nada, cuando ya no quedaba ni siquiera el orgullo de resistir con fuerzas propias, sucedió el milagro. Una luz comenzó a descender desde el techo de la tumba, no gradualmente sino de golpe, como relámpago que parte la noche. Era luz pero también presencia, resplandor pero también poder, claridad pero también amor palpable. Los demonios aullaron con terror genuino y huyeron despavoridos hacia las esquinas más oscuras, como cucarachas expuestas repentinamente al sol. Las heridas de Antonio dejaron de sangrar instantáneamente, el dolor se desvaneció como pesadilla al despertar, la paz inundó cada fibra de su ser destrozado. Y entonces escuchó la voz, no con oídos externos sino en lo más profundo de su espíritu: Antonio, yo estaba aquí. Esperaba para ver tu combate. El monje, con lágrimas corriendo por su rostro magullado, apenas pudo articular: Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no viniste antes? Y la respuesta penetró su alma como espada de misericordia: estuve aquí desde el principio. Pero si hubiera intervenido antes, no habrías conocido tu fuerza en mí, ni yo habría podido coronarte con esta victoria. Tus heridas son ahora mis condecoraciones, tu sangre es perfume de sacrificio agradable. Levántate, porque aún te quedan muchas batallas, pero ninguna como esta. Antonio emergió de aquella tumba 3 días después, cuando sus discípulos, alarmados por el silencio, derribaron la puerta sellada. Lo encontraron vivo pero transformado, su rostro irradiaba una luz que no era de este mundo, sus ojos habían visto dimensiones que ningún mortal debería contemplar y sobrevivir. Las marcas de los golpes demoníacos permanecían en su cuerpo como estigmas de gloria, pero él caminaba erguido, victorioso, portador de una autoridad que haría temblar al infierno desde ese día en adelante. La noche interminable había terminado, pero su eco resonaría por toda la eternidad como testimonio de que ninguna oscuridad puede prevalecer contra quien se refugia en la luz verdadera. La noticia se extendió por Egipto como incendio en paja seca: Antonio había salido vivo de la tumba maldita, había vencido a las huestes infernales en combate directo, había emergido no quebrado sino fortalecido. Los que lo conocían desde sus primeros años de retiro apenas podían reconocerlo ahora. Aquel joven de rostro suave se había transformado en un guerrero espiritual cuya sola presencia hacía retroceder a los demonios. Pero la verdadera transformación no era externa sino interior, no visible en el cuerpo sino palpable en el espíritu que emanaba de cada uno de sus gestos. Antonio había cruzado el umbral donde pocos se atreven a entrar y había regresado portando las llaves de territorios invisibles. Su rostro reflejaba ahora una paz que el mundo no puede dar ni quitar. No era la tranquilidad del que no ha sufrido, sino la serenidad del que ha sido pulverizado y reconstruido por manos divinas. Las arrugas de su piel, curtida por décadas de sol implacable, contaban historias de noches interminables en oración, de días completos sin alimento, de combates que ningún cronista humano podría narrar con exactitud. Sus ojos, hundidos en cuencas profundas, brillaban con un fuego que no consumía sino que iluminaba, que no destruía sino que purificaba.
Quien lo miraba sentía simultáneamente consuelo y convicción, misericordia y llamado a la conversión. La autoridad espiritual que Antonio había ganado en el desierto no era título académico ni nombramiento eclesiástico. Era poder conquistado en trincheras invisibles, credencial otorgada por el cielo mismo, autorización sellada con sangre y lágrimas. Cuando hablaba, su voz tenía el peso de quien conoce ambos reinos, el visible y el invisible. Los demonios que antes lo habían atacado ahora huían apenas pronunciaba el nombre de Cristo, las enfermedades retrocedían bajo su oración, las almas atormentadas encontraban paz en su presencia. No era magia ni trucos, era simplemente que el cielo reconocía en Antonio a uno de sus embajadores plenipotenciarios. Pero con la autoridad llegó también la responsabilidad ineludible. Cada vez más buscadores del desierto acudían a él, no turistas espirituales sino almas genuinamente hambrientas de Dios. Llegaban comerciantes hartos de su vacío existencial, soldados cansados de derramar sangre, filósofos desilusionados de sus especulaciones estériles. Todos traían la misma pregunta formulada de 1000 maneras diferentes: ¿cómo encuentro a Dios? ¿Cómo venzo mis pasiones? ¿Cómo alcanzo la paz que veo en ti? Antonio los recibía con paciencia de padre, discernía sus espíritus con precisión de cirujano, les daba enseñanzas adaptadas a su capacidad de asimilación. Y así, sin haberlo planeado, sin haber construido institución alguna, Antonio se convirtió en padre de una multitud espiritual. Alrededor de su celda comenzaron a brotar otras celdas, como flores silvestres que crecen sin cultivador visible. Cada discípulo mantenía su propia soledad, su propio combate con los demonios, su propia relación directa con Dios. Pero todos reconocían en Antonio al maestro que había recorrido el camino antes que ellos, al veterano de guerras espirituales que podía advertirles de las trampas del enemigo. Nacía así el monasticismo cristiano, no como sistema organizado sino como movimiento orgánico del espíritu. Las enseñanzas de Antonio eran simples pero devastadoramente efectivas. No teorizaba sobre Dios, hablaba desde la experiencia directa de quien lo había encontrado en el silencio abrasador. El ayuno, decía, no es castigo sino liberación, no es privación sino ganancia. Cuando el cuerpo adelgaza, el espíritu engorda. Cuando la carne llora, el alma canta. Sus palabras no eran metáforas poéticas sino descripciones literales de realidades que él había vivido en su propia carne. Los discípulos escuchaban fascinados cómo describía el combate espiritual con la precisión de un general describiendo estrategias militares. Sobre los demonios, Antonio hablaba con una familiaridad casi desconcertante. Los conocía como el campesino conoce las plagas que atacan sus cultivos, como el navegante conoce las corrientes que pueden hundir su barco. No les teman por su poder, instruía, sino respeten el poder de aquel que los tiene encadenados. Los demonios son perros rabiosos atados con correa, pueden ladrar, pueden enseñar los dientes, pueden aterrorizarte con su aspecto. Pero si permaneces en Cristo, no pueden morderte sin permiso divino. Esta claridad desmitificadora liberaba a sus discípulos del terror paralizante que tanto sentían ante lo invisible. Pero Antonio no se limitaba a enseñar sobre el combate espiritual. Hablaba también del amor, de la misericordia, de la compasión que debe caracterizar al verdadero monje. De nada sirve vencer 1000 demonios, advertía, si no amas a tu hermano. El orgullo espiritual es más peligroso que cualquier pasión carnal, porque se disfraza de virtud y te hace creer que eres mejor que otros. Él mismo ejemplificaba esta enseñanza, a pesar de su fama creciente, trataba al último de los novicios con la misma reverencia que al obispo más encumbrado. Veía en cada rostro humano la imagen de Dios esperando ser restaurada. Los milagros comenzaron a multiplicarse alrededor de su figura. No porque Antonio los buscara, sino porque donde la santidad auténtica se manifiesta, el cielo interviene con señales que confirman la verdad predicada. Enfermos terminales recuperaban la salud después de su oración, poseídos eran liberados con una simple palabra suya,
pecadores empedernidos se convertían tras una conversación con él. Pero Antonio desviaba toda gloria hacia Dios, irritándose genuinamente cuando alguien lo trataba como taumaturgo. Yo no sano a nadie, decía con vehemencia, Cristo sana. Yo solo soy el trapo sucio que él usa para limpiar. Esta humildad no era falsa modestia sino convicción profunda nacida de conocer su propia miseria. Los años pasaban y Antonio envejecía en el cuerpo pero rejuvenecía en el espíritu. A los 80 años tenía más energía espiritual que muchos jóvenes, a los 90 su lucidez era proverbial, a los 100 su sabiduría había alcanzado dimensiones proféticas. Podía discernir pensamientos ocultos, prever acontecimientos futuros, desenmascarar herejías antes de que se formularan completamente. Pero todo este poder sobrenatural no lo enorgullecía, más bien lo humillaba. Cada nuevo don recibido era para el recordatorio de cuanto más dependía de la gracia divina. Y cuando las autoridades eclesiásticas venían a consultarlo sobre controversias teológicas, cuando emperadores le enviaban cartas solicitando sus oraciones, cuando multitudes acampaban cerca de su celda esperando una palabra suya, Antonio permanecía inmutable en su esencia. Seguía siendo el joven que había abandonado su herencia por seguir a Cristo, el ermitaño que había elegido el desierto sobre los palacios, el guerrero que había aprendido que la verdadera victoria no se gana con fuerza propia sino con rendición absoluta. El mundo lo llamaba santo, padre del desierto, columna de la iglesia. Él se llamaba a sí mismo lo que siempre había sido, siervo inútil que solo había hecho lo que debía hacer. El año 356 después de Cristo amaneció sobre el desierto egipcio como cualquier otra mañana, pero para Antonio sería el último despertar en su cuerpo mortal. Tenía 105 años, edad que desafiaba toda estadística humana de su época, edad que solo se explica por la protección divina sobre quien había sido llamado a cumplir misión tan monumental. Su cuerpo, consumido por décadas de ayuno y penitencia, parecía más espíritu que carne, más luz que materia. Los discípulos más cercanos habían notado en días recientes cómo su mirada se fijaba cada vez más en horizontes invisibles, cómo sus palabras adquirían el tono de quien prepara su despedida definitiva. Antonio llamó a sus dos discípulos más fieles, Macario y Amatas, y les dio instrucciones precisas con voz serena que no admitía debate. No quería funeral pomposo ni monumentos erigidos en su memoria, no deseaba que su cuerpo fuera exhibido como reliquia ni que su tumba se convirtiera en lugar de peregrinación. Enterradme en secreto, ordenó con firmeza inusual, porque mi recompensa no está en la veneración humana sino en el abrazo del Padre que me espera. Esta última lección de humildad resumía toda una vida dedicada a huir del reconocimiento mundano, hasta en la muerte. Antonio rehusaba el protagonismo que pertenecía solo a Dios. Les entregó entonces sus únicas posesiones terrenales, 2 pieles de oveja que le servían de vestido, un manto raído que usaba en invierno. Dadle uno al obispo Atanasio, instruyó, y el otro al obispo Serapión. Que lo usen recordando que quien muere al mundo vive para la eternidad. Estas palabras no eran sentimentalismo poético sino testamento teológico. Antonio estaba transmitiendo no objetos sino símbolos de una cosmovisión completa, de una forma radical de entender la existencia humana. Luego, con la tranquilidad de quien cumplió su tarea y puede descansar, reclinó su cabeza, cerró los ojos, y expiró tan suavemente que sus discípulos tardaron minutos en darse cuenta de que el espíritu había partido. ¿Qué muere cuando muere un santo? El cuerpo ciertamente, esa tienda temporal que albergó al peregrino durante su travesía terrenal. Pero todo lo demás permanece, la enseñanza grabada en corazones de discípulos, el ejemplo que inspira generaciones futuras, la intercesión que continúa desde el otro lado del velo. Antonio no murió en el sentido profundo de la palabra, simplemente cambió de trinchera en la misma guerra cósmica. Desde el cielo continuaría combatiendo por las almas, orando por los tentados, intercediendo por los que luchan contra los mismos demonios que él venció en vida. La noticia de su muerte se expandió con la velocidad del viento del desierto.
de Egipto a Palestina, de Asia Menor a Roma, de Constantinopla a las lejanas tierras de Occidente, el nombre de Antonio resonó como campana que anuncia el fin de una era y el comienzo de otra. Pero lo extraordinario no fue el luto sino la explosión de vocaciones que su partida desencadenó. Miles de hombres y mujeres, inspirados por su vida, abandonaron el mundo para seguir sus huellas hacia el desierto. Las arenas de Egipto, Palestina y Siria se poblaron de ermitaños, cada uno buscando en la soledad el mismo encuentro transformador que Antonio había experimentado. El legado de Antonio trascendió fronteras geográficas y temporales con una fuerza que solo puede explicarse por intervención sobrenatural. Su biografía, escrita por San Atanasio, se convirtió en bestseller del mundo antiguo, traducida a todos los idiomas conocidos, leída en monasterios desde Irlanda hasta Etiopía. No era simple geografía piadosa sino manual de guerra espiritual, guía práctica para quienes se atrevían a enfrentar sus propios demonios internos. Cada generación de cristianos descubría en Antonio un contemporáneo, alguien cuyas batallas resonaban con sus propias luchas, cuyas victorias ofrecían esperanza para sus propias derrotas. Los padres del desierto que vinieron después de Antonio, gigantes espirituales como Pacomio, Macario, Arsenio, todos reconocían en él al pionero que había abierto el camino. El monasticismo occidental, desarrollado siglos después por San Benito, hundía sus raíces en el suelo que Antonio había cultivado con sangre y lágrimas. Las órdenes mendicantes medievales, los místicos del Carmelo, los reformadores monásticos de todos los tiempos, todos bebían del manantial que había brotado en el desierto egipcio del siglo. La influencia de Antonio no era préstamo cultural sino linaje espiritual directo, transmisión de ADN místico de generación en generación. Pero el legado de Antonio no se limitó a la vida monástica. Su comprensión del combate espiritual iluminó toda la teología cristiana sobre el mal, las tentaciones y la victoria sobre el pecado. Enseñó a la Iglesia que los demonios no son metáforas sino realidades personales y malévolas, pero también que su poder está limitado por la soberanía divina. Demostró que la santidad no es ausencia de tentación sino victoria sobre ella, que la perfección cristiana no consiste en no caer sino en levantarse cada vez que se cae. Estas verdades, forjadas en el yunque de su experiencia personal, se convirtieron en patrimonio común de todos los creyentes. La devoción popular lo adoptó como patrono contra innumerables males, enfermedades de la piel, epidemias, fuego infernal, tentaciones carnales. Los campesinos invocaban su nombre para proteger sus animales, los enfermos clamaban por su intercesión en tiempos de plaga, los tentados recurrían a él en momentos de debilidad moral. Esta popularización masiva, aunque a veces rayando en superstición, testimoniaba una verdad profunda: Antonio seguía activo desde el cielo, seguía combatiendo por sus hijos espirituales, seguía siendo el guerrero que intercede ante el trono divino por quienes luchan en las trincheras terrenales. Y ahora, 17 siglos después de su muerte, ¿qué relevancia tiene Antonio para el mundo contemporáneo? En una época saturada de ruido digital, su llamado al silencio resuena con urgencia profética. En una cultura adicta al consumo y la comodidad, su ejemplo de desprendimiento radical ofrece alternativa liberadora. En tiempos donde se niega la existencia misma del mal espiritual, su testimonio sobre la realidad de los demonios y la necesidad del combate espiritual restaura claridad perdida. Antonio no es reliquia de museo sino profeta viviente cuyo mensaje penetra las ilusiones de cada época. La pregunta que Antonio plantea desde el desierto eterno es incómoda pero necesaria: ¿qué demonios personales evitas enfrentar? ¿Qué silencios te aterrorizan? ¿Qué comodidades te encadenan? ¿Qué tentaciones vences hoy solo para sucumbir mañana? El Padre del Desierto no ofrece soluciones fáciles ni recetas mágicas, pero ofrece algo infinitamente más valioso: testimonio viviente de que la victoria es posible, de que ninguna oscuridad puede prevalecer contra quien se refugia en la luz, de que el desierto más árido puede convertirse en jardín donde florece la santidad.
Su vida grita desde los siglos, si un joven egipcio del siglo pudo vencer al infierno entero, tú también puedes vencer tus batallas particulares. El eco de sus pasos sobre la arena del desierto aún resuena, invitando a los valientes de cada generación a seguir el camino estrecho que conduce a la vida verdadera.